el diluvio de Noé, los fósiles y los dinosaurios. Nota que mientras tenemos la imagen ahí, si está funcionando esto, que es más o menos de escala. Acá tenemos algunos de los más grandes dinosaurios, el hombre, un dinosaurio muy pequeño. ¿Cuál fue el tamaño promedio de los dinosaurios? Probablemente el de un caballo chico. Relativamente pocos dinosaurios crecieron a grandes tamaños. Tamaño promedio de un caballo chico. Algunos dinosaurios tenían el tamaño de una gallina y otros más pequeños todavía. En cuanto al arca de Noé, obviamente Noé puso a bordo los jóvenes antes de llegar a gran tamaño, para que pudieran caber dentro del arca más fácilmente y también reproducirse después del año del diluvio. Vamos a ver algo de los dinosaurios también. Es una presentación sobre la geología. Todo a la luz de los descubrimientos modernos, científicos modernos. Un punto de vista muy diseminado es la columna geológica. Los científicos han estudiado las capas geológicas por todo el mundo durante mucho tiempo y han establecido una columna. Han asignado edades, etc. Son edades artificiales, porque no vemos esto en ninguna parte del mundo. Es una filosofía. Hay algunas partes de la columna que nos pueden ayudar, pero no podemos aceptar la escala de tiempo. Algunos geólogos creacionistas que tienen doctorados dicen que la columna geológica, lo que vemos acá, lo que ustedes han visto en los colegios, puede ser más o menos, con muchas excepciones, el orden de deposición durante el diluvio. ¿Ok? Porque tenemos en el fondo forma de vida más sencilla, etc. Pero en realidad, si viene un diluvio, ¿cuáles son los animales que van a ser enterrados o alcanzados por las aguas primero? ¿Los que tienen movilidad o los que no tienen movilidad? Los que no tienen. Las conchas y cosas así que no pueden escapar, entonces ellos son los primeros que están enterrados, etc. Y los demás animales que tienen más movilidad pueden escapar por un tiempo. Y posiblemente por esto vemos algo así. Pero hay muchas excepciones en la columna que normalmente no incluyen en los dibujos. Ok, es otra cosa. Y lo presentan de una manera bonita, etc. Tratando de convencernos que todo es verdad, pero hay muchos problemas. ¿Hay otro punto de vista válido? Sí. Ok, vamos a ver. La ciencia, hay dos tipos de ciencia. Porque hay muchas personas que dicen que ese científico ha hecho mucho, es muy inteligente, entonces ha hablado de biología y describe los animales, etc. ¿Por qué no podemos confiar en lo que dice acerca del pasado? Bueno, la respuesta es que hay dos tipos de ciencia. La ciencia diaria, la ciencia experimental, la ciencia de procesos, etc. Lo que realizamos en el laboratorio, las investigaciones, y todos los científicos realizan buena ciencia. No importa si son creacionistas o evolucionistas. Pero también existe la ciencia histórica, cuando estamos especulando sobre el pasado. Ya no tenemos el pasado. Entonces, podemos estudiar el pasado por medio de la ciencia hasta cierto punto. Luego tenemos que especular un poco. ¿Y cómo especulamos? Especulamos en base a nuestra cosmovisión. Si somos evolucionistas, entonces vamos a poner este énfasis sobre el pasado. Y si somos creacionistas, entonces tenemos otra perspectiva. Entonces los problemas se quedan con la ciencia histórica.
porque ya no tenemos el pasado y tenemos que especular un poco. Y especulado en base a nuestra cosmovisión. ¿Ok? Entonces, todos los científicos tienen el potencial de realizar buena ciencia de día a día en los laboratorios. Pero cuando especulamos sobre el pasado, entonces hay problemas. Ok, el otro punto de vista es un esquema desarrollado por algunos creacionistas en Australia y Estados Unidos, las 7 C de la historia. Okay, la creación realizada por Dios en poco tiempo. Vino después la corrupción, el pecado. No dice la Biblia exactamente cuando Adán pecó, pero podemos poner límites. Okay? Conforme a lo que dice en Génesis 4, los hombres después del huerto de Edén estaban elaborando instrumentos musicales y también desarrollando los metales, sacando los metales de la tierra, etc. Okay, yo creo que Dios los había instruido durante varias semanas, quizás 2 o 3 meses en el huerto de Edén, porque ya tenían un comienzo. No sé si hay geólogos acá, pero ustedes deben saber que minamos acá en Chile cobre. ¿Y dónde viene cobre? De varios minerales. Y los minerales como malaquita o calcopirita no tienen ninguna semblanza al metal cobre. Entonces, si usted ve el mineral en la tierra, que es de color verde, ¿cómo sabe usted que hay cobre adentro? A menos que tenga pues un comienzo. Dios los había instruido durante varias semanas o quizás 2 o 3 meses. Okay. Pero menos de un año estuvieron ahí porque Eva todavía no había engendrado niños. Entonces, entre unas cuantas semanas, 10 o 11 meses, entonces fue su estadía en el huerto de Edén, más o menos. Ok, corrupción, pecado, eso fue el comienzo de todas las cosas malas, todas. Carnicería, enfermedades, etc. Todo lo que vemos en el mundo que nos agrada, que nos destruye, comenzó con el pecado. La Biblia dice que Dios controla continuamente toda la creación. Okay, sostiene toda la creación. Entonces, cuando el hombre pecó, Dios levantó su mano un poco de la creación para que no funcione 100% como antes. En tiempo, unos 1600 años, etc., después de la creación, por la maldad de los hombres, Dios mandó un diluvio que destruyó todo el mundo, menos las personas, los seres vivos que estaban a bordo del arca. Ok, eso vamos a estudiar esta noche. Un poco tiempo después del diluvio, unos 150, 200 años más o menos, otra vez, por la desobediencia del hombre, Dios mandó otro castigo en el asunto de la torre de Babel. Confundió los idiomas, los dispersó por todo el mundo, dispersó por todo el mundo, y así también fue el comienzo de las así llamadas razas. Eso también es para otro día. Conforme a lo que dice en Gálatas 4:4, en el cumplimiento del tiempo, Dios mandó al Cristo, que murió en la cruz, resucitó de los muertos y algún día vendrá la consumación de todas las cosas. La consumación es la única cosa todavía que nos falta. Vamos a enfocar esta noche sobre el número 3, el diluvio. Pregunta número 1, ¿de dónde vinieron las aguas? Porque no estamos hablando de una cuchara de agua. Para inundar toda la tierra se necesita bastante aguas. Bueno, vamos a ver en Génesis 7:11, si tienen sus Biblias. Hay 3 fuentes. La fuente mayor fue, ¿qué? ¿La lluvia? No. Absolutamente no. De los 3, eso fue número 3. ¿Qué dice acá?
el año 600 de la vida de Noé. Esa longevidad ya no es posible, ni con la mejor medicina, porque con el diluvio perdimos muchos genes, de variedad de genes de la raza humana. Ya no es posible. Ustedes si hacen una cronología del libro de Génesis van a ver que después del diluvio la longevidad bajó rápidamente, en pocas generaciones. Cuando terminamos el libro de Génesis, vemos la muerte de José, que murió a la edad de 110, ya no 900 años. Bueno, hay hombres hoy en día que viven hasta 110, no hay muchos, pero dice que en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Entonces, el interior, ¿ok? Y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. A veces, la primera cosa mencionada es la más importante. Habla del romper de las fuentes del grande abismo. Entonces, había agua en el interior de la tierra, todavía hay bastante. Y Dios, de alguna manera, probablemente con un choque con meteoros, pero la Biblia no dice, rompió la corteza de la tierra, formando, eso fue el principio de las placas tectónicas que tenemos hoy en día. Pasando por las grietas, los espacios fue hasta grandes alturas, agua desde el interior. Todavía hay bastante aguas subterráneas. En mi patria de Australia, el interior es muy seco. En el siglo XIX, los australianos pusieron bastante pozos en el interior para ayudar a los que tienen ahí ganados. Se llaman pozos artesianos. Y hasta hoy en día, a los 150 años después del establecimiento de los pozos, siguen fluyendo, en muchos casos, agua del interior. Muchos geólogos dicen que, creacionistas y no creacionistas, que el manto contiene entre 5 y 10 veces más agua que hay en todos los océanos del mundo actual. Entonces hay bastante agua todavía. Entonces habla del interior de la tierra de alguna manera. Y también las lluvias. Y en Amós 9:6, no sé por qué esto, habla de los mares y océanos ya existentes. Entonces Dios, usando los océanos y mares ya existentes, con aguas del interior y la lluvia, acumula suficiente lluvia para inundar toda la tierra. Suponiendo, conforme a lo que dice en Salmo 104, que vamos a ver luego, que los montes de hoy antes del diluvio no alcanzaron las mismas alturas que hoy en día. Si toda la tierra actual fuera uniforme, sin montañas, sin cuencas oceánicas, las aguas alcanzarían a una altura de entre 2.500 y 3.000 metros por todo el mundo. Bastante agua. Entonces eso fue más o menos la altura máxima de los montes antes del diluvio. Acá tenemos los Andes, y los Andes alcanzan hasta aproximadamente 7.000 metros. La Himalaya, más todavía, hasta 8.800. En Australia, los montes más altos en el continente son 2.200 metros nada más. Son relativamente pequeños. Muy bien, entonces vamos a ver que tenemos la estructura interior de la tierra. La parte sobre la cual caminamos se llama la corteza. Luego el manto, el núcleo exterior y el núcleo interior. ¿Cómo sabemos esto? Estudiamos las ondas sísmicas, los de terremotos, etc. Tenemos instrumentos por todo el mundo. 3 tipos de ondas salen de los terremotos. Los temblores. Y tienen varias características. Algunos pasan por el agua líquidos, otros no. Entonces, asemblando toda la información por todo el mundo, hemos elaborado un esquema del interior de la Tierra. Y así es. Entonces, quizás con un meteoro chocando con la Tierra, eso es una posibilidad, porque la Biblia no dice cómo. Y si la Biblia no dice cómo exactamente,
y especulamos un poco, no debemos ser muy dogmáticos, ¿okay? Pero es una buena posibilidad, nada más. Saliendo de los espacios, agua, bajo la presión del peso de la corteza hasta grandes alturas y luego cayendo probablemente en la forma de lluvia. Entonces eso probablemente fue la forma de donde vino la lluvia, posiblemente, etc. Bueno, tenemos en Salmo 104, versículos 5 a 8. Cuando estamos hablando del diluvio, no pensamos normalmente en los salmos, pero hay bastante información acá. El problema es que yo he visto por todo el mundo que los cristianos no conocen bien sus Biblias, sobre todo el Antiguo Testamento. El pastor no es la única persona que tiene la responsabilidad de estudiar la Biblia. Cada cristiano debe estudiarlo bien. Entonces, si vamos a funcionar bien en este mundo, conforme a los deseos de Dios, debemos tener pues un oficio, una profesión, etc., una área académica en que hemos especializado y contar también con estudios teológicos, que es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque si nos presentamos con un asunto como la creación y evolución, ¿cómo vamos a evaluar la evidencia? Si contamos con bastantes estudios académicos, que sacamos en una universidad secular normalmente, y pocos estudios teológicos, vamos a evaluar la evidencia conforme a nuestros estudios académicos, en vez de la Biblia. Ese es el problema. Okay, entonces tenemos que conocer bien la Biblia. En versículo 5 dice, Él, hablando de Dios, Él fundó la tierra sobre sus cimientos. No será jamás removida. Con el abismo. ¿Dónde hemos visto esto? En Génesis 7:11. Usando las aguas interiores, como con vestido, la cubriste. Entonces cubrimos nuestro cuerpo con vestimenta. Entonces, como Dios ha hecho la misma cosa con las aguas del diluvio. Resultado, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Entonces Dios mandó un viento para evaporar pues alguna agua. Y también comenzó movimientos terrestres. Como dice en versículo 8, subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Los pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. No hemos tenido desde los días de Noé otro diluvio global, conforme a la promesa de Dios. Entonces, en la segunda parte del año del diluvio, Dios causó dos movimientos simultáneos. Movimientos hacia arriba, verticales hacia arriba, formando los Andes y las Himalayas, las montañas rocosas de los Estados Unidos, etc. Y también movimientos hacia abajo, formando las cuencas oceánicas para contener las aguas del diluvio. ¿Dónde están las aguas del diluvio hoy en día? ¿Han desaparecido? No, los océanos contienen las aguas del diluvio y las aguas que existían antes del diluvio. Muy bien, entonces, breve resumen, Dios fundó la tierra, usó el abismo, aguas subterráneas para cubrir la tierra con agua, las aguas bajaron de la tierra, los montes subieron, los valles bajaron. Así fue la idea. Y con eso sacamos la idea de que los montes antes del diluvio no alcanzaron a las mismas alturas como hoy en día. Hay otras evidencias también que vamos a ver, como por ejemplo, vemos en qué tipo de roca vemos los fósiles. ¿Quién me puede decir? Comienza con la letra S. Sedimentarios, rocas sedimentarias. Hay a 300 metros de la cumbre de Monte Everest arenisca, que es una roca sedimentaria, con fósiles de criaturas marinas en ellas. A 300 metros. Entonces, se formaron las capas sedimentarias por el diluvio y luego fueron elevados a grandes alturas, conforme a lo que implica la Biblia.
Resumen, conforme a lo que dice en Salmo 104, a través de un estudio de la superficie de la tierra, esperaremos encontrar características tales como bastante rocas sedimentarias en la superficie. Aunque hemos tenido erupciones volcánicas, etc., diluvios de calidad local durante los años, hasta hoy en día más del 70% de las rocas en la superficie son rocas sedimentarias. Exacto. Algunas rocas sedimentarias están en las alturas. He pasado, como he dicho antes, mucho tiempo en Perú. He pasado hasta Huancayo, Huancavelica, en las alturas de los Andes ahí. Y hay rocas sedimentarias, entre otros tipos, con fósiles de criaturas marinas en estas rocas. En las alturas, cementerios de animales muertos, fósiles. Por todo el mundo hay cementerios gigantescos de fósiles. Hay un sitio al sur de la ciudad de Sydney, en Australia, en un promontorio, al sur donde cada roca tiene fósiles de conchas. Es una maravilla en realidad. Varios sitios del mundo también donde hay fósiles de animales que no se relacionan, depositados en el mismo sitio. Un sitio al norte de Tasmania. A propósito, Tasmania es un sitio real. ¿Okay? Porque me preguntan esto a veces. Es una isla, un estado de Australia, una isla al sur del continente, donde en la parte septentrional de este estado, un sitio llamado Fossil Bluff, sitio donde hay muchos fósiles, donde hay restos de ballenas y animales que viven en el mar en el mismo sitio. ¿Cómo podemos explicar esto por medio de una filosofía de procesos lentos? Muy difícil, pero si estamos hablando de un diluvio que está llevando troncos y animales por todo el mundo y depositándolos en un sitio, podemos explicarlo. La formación de rocas modificadas o metamórficas. El metamorfismo es un proceso de modificación de algo o cambio, transformación. Y hay también rocas metamórficas, cuencas oceánicas muy profundas. ¿Cuál es la cuenca más profunda? Más o menos de 11 kilómetros. Y la montaña más alta, poco menos de 9 kilómetros. Entonces las cuencas son más profundas que las montañas, la altura de las montañas. Todo lo observamos. Rocas sedimentarias, como por ejemplo vemos acá en el Gran Cañón. No hay un sitio en todo el mundo donde vemos toda la columna geológica, de unas 13 a 14 capas diferentes, edades. 5 más o menos es el límite. Rocas sedimentarias. Eso me parece el acantilado blanco de Dover. Cuando ustedes ven capas horizontales, eso significa que son depósitos sedimentarios. A veces son inclinados por movimientos terrestres, pero mayormente son horizontales. Más rocas sedimentarias. ¿Se ven las capas? Nos dicen que se formaron lentamente a través de mucho tiempo. El problema es que hemos encontrado en varias partes del mundo troncos enteros que atraviesan muchas capas sedimentarias. ¿Y cuánto tiempo viven los troncos, los árboles? Normalmente 100, 200 años. Pueden vivir más, pero por promedio. ¿Cómo es posible que un tronco que no vive, y las capas supuestamente se formaron lentamente durante cientos de miles hasta millones de años? Pero esa es una contradicción de encontrar troncos que atraviesan estas capas sedimentarias, indicando que los troncos y los sedimentos fueron depositados conjuntamente en el mismo tiempo. Y normalmente los troncos están desprovistos de sus raíces, la corteza, muchas de sus ramas. El subsuelo donde supuestamente crecieron está ausente también. Entonces, tienen todos los indicios de un diluvio catastrófico global.
rocas metamórficas, y algunas rocas son dobladas fuertemente. Bueno, después del diluvio, las capas todavía no habían solidificado mucho y era posible de doblarlos sin romper. Entonces, cuando vemos, bueno, si lo tengo acá, pero hay varios sitios del mundo donde están doblados fuertemente. Y como he dicho antes, hay estratos sedimentarios, entre otros tipos de rocas, cerca de la cumbre del monte Everest, a 300 metros de la cumbre. ¿Existen evidencias geológicas del diluvio? Ya hemos hablado de algunos. Pregunta, si el diluvio universal sucedió realmente y toda la vida de la tierra pereció como indica la Biblia, como dice la Biblia, ¿qué esperaríamos encontrar geológicamente? Entonces, si vamos por todo el mundo buscando evidencias, ¿qué estamos buscando? ¿Qué nos convencería de un diluvio global? Es la pregunta. Bueno, sugiero la respuesta. Miles de millones de animales muertos, fósiles. Porque la Biblia dice que todo murió. Enterrados en estratos de roca. ¿Qué tipo de roca? Sedimentaria, exacto. Hay fósiles también en rocas metamórficas, pero son muy distorsionados por el calor y la presión. Los originales se formaron en roca sedimentaria. Depositado por el agua, como vemos en el Gran Cañón. ¿Dónde? Sobre toda la tierra. ¿Y qué encontramos? Exactamente esto. Y vamos a estudiarlo esta noche. Medusas. Animales con bastante huesos. No, partes blandas. ¿Ok? Hemos encontrado varios cementerios con millones de fósiles de medusas. ¿Cómo podemos explicar esto? Por medio de procesos lentos. Porque normalmente cuando un animal se muere, una de dos cosas pasa. Es comido o ingerido por otro animal, o su cuerpo se descompone. Lastima la nariz. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es posible que una medusa que ni tiene huesos, se forma en un fósil? Pero podemos explicarlo si hablamos de un diluvio que puede enterrarlos rápidamente, preservando su cuerpo por un tiempo hasta que se forme en un fósil. Medusas, fósiles de medusas, millones en algunos sitios. Explico brevemente sobre el proceso de fosilización. Acá tenemos un pez que está nadando, disfrutando de la vida. Cuando se acercan las aguas bromantes del diluvio y es enterrado. El proceso de entierro que realiza varias cosas. Los animales ya no pueden alcanzarlo para comerlo y podemos impedir por un tiempo los procesos de descomposición. Aunque hay bacterias en el suelo también, sigue descomponiéndose, pero más lentamente. Y al fin hay un hueco ahí cuando los huesos, etc., desaparecen. En algunos casos, muchos casos, luego viene agua con minerales disueltos que entra ese espacio. Los minerales se quedan ahí, tomando la misma forma del fósil animal original, formando lo que se llama molde y antimolde. Y tenemos un fósil. Este pez fue enterrado tan rápidamente que se puede apreciar cada detalle de su cuerpo. Y los animales se descomponen rápidamente. Los peces, ¿qué pasan cuando se mueren? Pasan al fondo y están cubiertos con sedimentos. Bueno, quizás algunos, pero la mayoría, ustedes han visto un acuario. ¿Qué pasa cuando un pez se muere? Flota. Entonces la historia que vemos en los libros a veces no es correcta. Acá tenemos los fósiles poliestráticos de que hablé antes. Un tronco que atraviesa bastante capas sedimentarias. Un tronco entero. Es otro, uno más.
Y dice casi las capas a través de las que penetran estos troncos fosilizados de árboles precisaron de largas eras para formarse una encima de la otra. ¿Por qué no se pudrió la parte superior del tronco? Porque árboles no duran tanto tiempo. Es evidencia fuerte por un diluvio global. Y como he dicho antes, algunos han especulado que la columna geológica representa el orden de deposición durante el diluvio, con varias excepciones. Pero seguimos estudiando el asunto porque no es un asunto muy fácil de entender. Una inconsistencia entre muchas de la comunidad científica. Acá tenemos el planeta Marte. Y vemos ahí donde está la flecha, un cañón que tiene la apariencia de haber sido formado por un diluvio. Entonces los geólogos especulan sobre un diluvio global en la superficie de Marte en el pasado, aunque hoy en día hay poca, ninguna agua en la superficie. Si hay, no hay mucha. Dicen que bueno, está ahí ahora bajo la superficie. Bueno, quién sabe. Pero en la Tierra, donde hay una abundancia de agua, los mismos científicos dicen que un diluvio global en la Tierra, nunca. ¿Y por qué? Porque la historia de esto está ¿dónde? En la Biblia, exacto. Y no van a creer la Biblia para nada. Entonces, ¿ven la inconsistencia? En un planeta donde no hay una gota de agua en la superficie, especulan sobre un diluvio global. En la Tierra, donde hay una abundancia de agua, más del 70% de la superficie de la Tierra es agua. Dicen que no ha pasado. Bueno. Acá es un pez que fue sepultado tan rápidamente que ni siquiera pudo acabar su alimento. ¿Cómo podemos explicar esto? Por procesos lentos. Un ictiosario, un reptil marino que ya no existe, atrapado en el momento de parir, está saliendo la cría, cuando fue atrapado por las aguas del diluvio. Otra vez, no se puede explicar eso fácilmente por procesos lentos. Yo saqué esta foto en Londres, ondulaciones en las playas. También en varios sitios del mundo tenemos huellas de personas y también dinosaurios, animales. Las huellas, ondulaciones no duran mucho tiempo. Pero si un diluvio los entierra rápidamente, podemos, en teoría, preservarlas. Y las huellas de los dinosaurios están casi siempre en líneas rectas por todo el mundo. No vemos huellas así donde estaban mirando o buscando su comida, nada de eso. Líneas rectas. Implicando que estaban, ¿qué? ¿Andando o corriendo? Corriendo. ¿De qué? Escapando de un diluvio, exacto. Y después de pasar por una instancia, vino el diluvio, enterró pues las pisadas y los dinosaurios, las huellas, y tenemos varias. En Bolivia, cerca de Sucre, hay bastante huellas de dinosaurios. Todos los sitios, en casi todos en una línea recta también. He visto también un sitio cerca de la ciudad de Arequipa. Cardúmenes de peces fosilizados. Yo mantengo que la mayoría de los fósiles, no todos, pero la mayoría, fueron formados durante el diluvio. Un cardumen de peces, por procesos lentos, quizás uno o dos, pero cardúmenes. Habla también de un diluvio global, catastrófico. Fósiles de animales, varios animales diferentes que no se relacionan, sepultados juntos. Varios sitios del mundo. Fósiles pancrónicos. Pan significa a través de mucho tiempo, crónico, tiempo. Fósiles vivientes. Hay un alemán, un científico que tiene en su patria, Alemania, un museo. Tiene ahí un fósil y al ladito, donde sea posible, el ejemplar viviente.
para que la gente pueda ver cuánto evolución ha transcurrido durante los supuestos millones de años. Okay, acá tenemos dos hormigas hablando entre sí. Una dice a la otra, no lo puedo creer. Son 60 millones de años desde que vi y no ha cambiado nada. Bueno, ok, fósil. Una almeja y fósil, idénticos. También idénticos. El ejemplar, el fósil es un poco descarito, pero se nota que es la misma cosa. Otros también, hoja y también su fósil. Y han transcurrido, en este caso, millones de años. Y dice que a través de tanto tiempo debe haber cambios. A menos que las especies hayan alcanzado su punto mayor de evolución, ya no hay posibilidades más, pero cuando eso pasa a todos, me parece que es una buena adivinanza. Libélula. Parece que las libélulas siempre han sido libélulas. Conchas, su fósil. Ok, camarones, yum. Su fósil. Entonces, hermanos, estamos hablando de ficción cuando hablamos de evolución. Eso no significa que las especies originales no han cambiado. Los especímenes originales han cambiado bastante, pero han degenerado. Entonces, lo que vemos los seres humanos y los animales que Dios ha creado están ahora más empobrecidos y han diversificado mucho. Ahora hay mucho más especies que las originales. Dios ha creado grupos básicos en el huerto de Edén. Unos cuantos caballos nomás, unos cuantos gatos nomás, con un fondo genético enorme. Y por la reproducción vemos toda la variedad de animales que tenemos en el mundo de hoy. Y la Biblia implica que Dios ha llevado los animales al arca. Noé no tuvo que buscarlos. Y Dios habría escogido los animales más favorables, con el fondo genético más favorable. Pero ¿cómo llegaron los animales de Australia al arca? La respuesta es que antes del diluvio, Australia no ha existido. Entonces había un supercontinente que Dios rompió durante la primera etapa del diluvio y causó la separación de los continentes, formando las placas tectónicas que tenemos hoy en día en los continentes. Entonces Australia fue una parte del supercontinente. Entonces todos los animales podrían haber llegado al arca fácilmente. Acá tenemos renacuajo de camarón, los bebés, fósil, idéntico. Nuestro pensamiento en todas las áreas es la Santa Biblia. Muy bien, el arca de Noé, brevemente. Podemos decir más acerca de los, pero tenemos que avanzar un poco. Dice, reposó sobre los montes de Ararat. En la Turquía, hoy en día es un monte llamado Ararat. Pero ha tenido este nombre por los últimos 500 o 600 años, algo así. No siempre ha tenido este nombre. Entonces no estamos seguros que en realidad se descansó sobre este monte o una o en otra parte del mundo. No sabemos. Acá es el Ararat de la Turquía. Que usando la conversión más conservadora, o sea, más pequeña, porque había tres conversiones entre el codo, de que habla la Biblia, y el metro, digamos, en la antigüedad, dos mediciones. Estamos usando la conversión más pequeña. El arca tenía 133 metros de longitud, una cancha de fútbol y la tercera parte de otra, o más. 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Capacidad de carga equivalía a 522 vagones de ganado de ferrocarril. ¡Wow! 3 pisos. Podía haber contenido 125,000 animales del tamaño de una oveja. Entonces, bastante espacio.
y Dios habría puesto adentro los jóvenes en la mayoría de los casos para facilitar el cuidar de los animales, el alimento, comida necesaria y también para tener espacio suficiente para su familia y toda la comida. Yo creo que Dios ha diseñado el arca y ha puesto a bordo comida suficiente, etc., para un tiempo después del diluvio, no solamente para el año del diluvio. Y los hombres habrían usado también quizás la madera por un tiempo, porque los árboles no se forman rápidamente, no se crecen rápidamente. Pastos sí rápidamente. Los animales tienen para comer, pero los árboles no. Entonces él habría llevado semillas, etc., y usaron la madera del arca por años después del diluvio para sobrevivir. Y la edad de hielo habría comenzado inmediatamente después del fin del diluvio. Los hombres buscando cuevas, sitio para vivir. Eso fue la edad de las cavernícolas, etc. Unos cuantos siglos nomás, no 100,000 años. Fíjense en esto. Es una edad de piedra de 100,000 años. ¿Dónde están los esqueletos y los artefactos? Podemos contar con la población actual de la Tierra fácilmente en 4,500 años desde el diluvio. Fácilmente. Usando estadísticas normales, no modificando nada, 4,500. Una edad de piedra de 100,000 años, la población de la Tierra estaría espantosa. Ok, no tenía una forma como esto ahí, que se ve en los libros de la escuela dominical a veces. Tenía una forma como esto acá. El hermano pastor tiene un modelo del arca de Noé en su oficina. También tenemos las formas ahí en la mesa de recursos, etc. Así fue la forma. Ok, la forma básica. No sabemos, tenía curvas así, más de eso no. Pero tenía más de 133 metros de longitud. Ok. Comparando a casas actuales, fue enorme en realidad. Y las dimensiones la razón de longitud a anchura de 6:1 fueron ideales para proporcionar una buena estabilidad. Los científicos que diseñan, los ingenieros que diseñan barcos dicen que fue casi imposible voltearlo. Tiene una muy, muy buena estabilidad. Y hay varias naciones antiguas que construyeron naves casi al tamaño del arca de Noé. Uno se hundió en el mar Mediterráneo durante una guerra, un barco romano, creo, o griego, quizás, y que tenía casi el tamaño del arca de Noé. Entonces los ancianos tenían la tecnología de construir barcos oceánicos. Y se dice que hasta el arca fue el barco más grande jamás hecho hasta el fin del siglo XIX, cuando los hombres comenzaron a elaborar barcos de acero, de hierro. Ok. Muy bien, todos los animales entrando. Este reptil ahí abajo en la parte inferior, ¿cómo se llama? Dragón de Komodo. ¿Todavía existe? Absolutamente. He visto ejemplares vivientes en el parque zoológico de la ciudad de Sydney. Existen. ¿Hasta qué tamaño crecen? Hasta 6 o 7 metros de longitud. Pueden comer cerdos, ciervos, animales de este tamaño. ¿Por qué todavía existen? Dinosaurios vivientes. ¿Okay? ¿Por qué feroces son? Que no puede tener una como mascota de ninguna manera. Feroces. Pero ¿por qué han sobrevivido la mayoría de los dinosaurios? No. Porque están en la isla de Komodo, donde hay poca gente para matarlos. La mayoría de los dinosaurios se extinguieron por la acción de los hombres en los años después del diluvio. Vamos a ver algo acerca de ellos brevemente. Acá tenemos en el Museo Británico en Inglaterra.
Pero la pregunta es que en realidad existieron los dinosaurios. He tenido bastante ocasiones cuando hermanos después de una presentación así se me acercaron en privado diciendo, hermano, ¿usted cree que los dinosaurios en realidad existieron? Sí. No hay duda, sí. Porque por los siglos, algunos siglos, la iglesia enseñó que los dinosaurios, los fósiles eran un truco del diablo. No reconocieron inmediatamente que fueron el producto del arca de Noé. ¿Ok? Entonces, sí, existieron los dinosaurios. La palabra dinosaurio significa lagarto terrible. Acá vemos huesos de algunos de los dinosaurios más grandes. ¿Por qué no encontramos con la palabra dinosaurio en la Biblia? Buena pregunta. Porque afirmamos que la Biblia es un libro al día. ¿Por qué no vemos la palabra dinosaurio? Bueno, vamos a ver. La palabra dinosaurio fue acuñada en el año 1841. Ya tenemos la respuesta. Palabras más antiguas fueron locomotora, computadora, cohete, que se remontan al año 1828. Entonces la palabra dinosaurio es una palabra relativamente nueva. Antes usamos otras palabras. En cuanto a la Biblia, la Reina Valera fue elaborada en 1569 y la palabra dinosaurio en el año 1841. Entonces hay un espacio de 272 años entre la traducción de la Biblia en español y la palabra dinosaurio. El uso de la palabra dinosaurio. Así es. Entonces antes usamos otras palabras, como por ejemplo, behemoth, leviatán, dragón. Los dragones eran la palabra más común para dinosaurios en los años pasados. Hemos encontrado ahora piel, los dinosaurios momificados con piel intacta. Entonces ya tenemos una idea del exterior de algunos dinosaurios. Ponían huevos. Y el huevo más grande de un dinosaurio equivalía a un balón de fútbol. Entonces todos los dinosaurios en un momento de su vida comenzaron como pequeños. Y Noé puso a bordo los pequeñitos, de los elefantes, jirafas, dinosaurios, para no causar problemas y también para, después del diluvio, reproducirse y repoblar la tierra. Y los biólogos nos dicen que en tiempos de emergencia, todos los animales pueden estivarse. ¿Qué significa eso? Que pueden dormir. Como hace el oso norteamericano y otros animales hoy en día. Todos los animales pueden hacer esto. Entonces podemos suponer, al menos en la primera parte del diluvio, los animales estaban por la emergencia, estivando más. Esto habría reducido enormemente el cuidado y el alimento necesario para su supervivencia. Algunos huevos tenían adentro sus embriones. Uno que he encontrado en Patagonia de Argentina, creo. Pisada de dinosaurios. Varios sitios. Uno, si es genuino, con una huella del hombre. Pero hay otros sitios del mundo también donde las huellas de hombres y dinosaurios se cruzan en el mismo sitio. Entonces eso significa, si no me equivoco, ustedes pueden corregirme, ¿ok? Si vivían al mismo tiempo, ¿ok? A mi parecer, si están en el mismo sitio geológicamente, entonces de la misma época. Muy bien, coprolito de dinosaurios. ¿Qué significa coprolito? No es una cosa muy atractiva, pero significa estiércol o heces. Y, aunque no es una cosa otra vez muy agradable, han analizado también los coprolitos y han descubierto que comían pasto que supuestamente evolucionó años después de su extinción.
Entonces los científicos tenían que cambiar sus teorías otra vez. Entonces el dinosaurio supuestamente extinguieron hace 65 o 70 millones de años atrás. Y los pasos que comían evolucionaron después. ¿Ok? Entonces, otra contradicción. Pero, ahí está. Acá tenemos una línea de tiempo del presente. Esta línea está en millones de años. No creo en los millones de años, pero solamente para explicar una cosa. Hace 100 millones de años comenzaron, existían los dinosaurios. Se extinguieron en el año, hace 65 millones de años, más o menos. Pero algunos científicos ahora dicen que los dinosaurios en realidad se evolucionaron en aves. ¿Ok? Bueno, eso para mí es una afrenta a mi sentido común. Dinosaurios, reptiles, evolucionándose en aves. Y nadie tiene ninguna idea, la menor idea, de cómo escamas pueden evolucionarse en plumas. Bueno, así es la idea. Y el hombre supuestamente evolucionó hace 3 millones de años. La Biblia dice que el hombre es desde el principio de la creación. Y si creemos en cualquier forma de evolución, hasta una evolución teísta o creación progresiva que involucra mucho tiempo, el hombre está casi al fin de toda la historia. Pero la Biblia dice que el hombre es desde el principio de la creación. Entonces la evolución teísta, cualquier forma de evolución o creación progresiva no pueden ser correctas, teorías correctas. No pueden ser. Además, si usted cree en cualquier forma de evolución, usted tiene que creer que la muerte siempre ha existido. La supervivencia del más apto, culminando al fin de toda la historia con la evolución del hombre. Entonces ellos dicen que primero la muerte y luego el hombre. La Biblia dice en varios sitios, entre ellos Romanos 5:12, que Dios creó al hombre. El hombre pecó y posteriormente vino la muerte. Entonces la Biblia dice primero el hombre, después la muerte. La muerte es un castigo por el pecado. Y la evolución dice primero la muerte y después el hombre. La muerte siempre ha existido. No puede ser un castigo por el pecado. Entonces, teológicamente tenemos problemas. Si creemos en cualquier forma de evolución o una creación progresiva durante mucho tiempo, no 6 días, pero mucho tiempo. Problemas teológicos. ¿Puede ser una persona salva en creer en la evolución? Bueno, en teoría, porque nuestra salvación depende de la cruz de Calvario y no de nuestra creencia sobre los dinosaurios, por ejemplo. Pero no vamos a tener una cosmovisión consistente. Consistentes, creemos toda la Biblia, no solamente la parte que nos convenga. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Y la Biblia lo hace claro. Dios ha creado en poco tiempo y hace miles de años. Se puede agregar o llegar a la cifra de 6,000 años o tantos usando la Biblia, se puede. Hay versículos en el Antiguo Testamento que nos permite hacer cálculos de varias maneras entre Adán y también la venida de Jesús. Y de Jesús ahora el calendario, 2,000 años más. Sí, miles de años. Bueno, entonces, conforme a su teoría, ningún hombre pudo haber visto vivo un dinosaurio. ¿No es cierto? Si los dinosaurios después de hace 65 millones de años desaparecieron, y el hombre supuestamente evolucionó hace 3 millones de años, ningún hombre pudo haber visto vivo un dinosaurio. Lógico. Pero vamos a ver. Y mientras hablamos de dinosaurios evolucionándose en aves, escamas a plumas, un médico que conocí una vez, Dr. David Menton, ha estudiado esto, y especializado en estructuras, huesos, todo esto acá.
en su profesión. Ha estudiado esto y dice que la evolución de una escama en una pluma es fantasía, en realidad. ¿Y cómo el primer vuelo? ¿Cómo fue, pues? ¡Pum! Ok, bueno. Ok, adelante. ¿Se puede utilizar la Biblia para explicar sobre dinosaurios? Por supuesto. No debemos esquivar el asunto porque la Biblia menciona acerca de animales grandes, etc. Ok, que supuestamente los dinosaurios fueron animales terrestres. Entonces, creados el sexto día. Entonces, si la Biblia tiene razón, debe haber evidencias de que el hombre y los dinosaurios cohabitaron la tierra. Debe haber evidencias. ¿Ok? Y ustedes ya han visto pisadas, etc. Eso enfatiza la necesidad de tener una buena cosmovisión. Porque todos los científicos tienen los mismos hechos a su disposición. Los mismos hechos. Entonces, nuestra cosmovisión determina cómo interpretamos los hechos, etc. Si vemos todo por medio de la historia secular, llegamos a una conclusión. Y la Biblia, otra. Y hay solamente una historia acertada. Una. No hay una historia que creemos de lunes a sábado y otro el día domingo. No. Es el problema con muchos cristianos. Viven en una dicotomía. Creen la Biblia el día domingo y siguen la filosofía secular de lunes a sábado. Uno no puede hacer esto y tener una vida cristiana consistente. Bueno, en Job 40 habla de Behemoth. Dice, aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti. El cual yo hice como a ti. Hierba come como buey. Y aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como varas de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. Creo que Dios ha creado estos saurópodos, los animales más grandes, etc., para darnos una idea de su grandeza. Porque la Biblia dice en Romanos 1:20 que Dios ha creado la creación en parte para demostrar sus características. ¿Okay? Sus características. Entonces, por ejemplo, Dios es grande, infinito, todopoderoso. Las palabras claves son cola mueve como un cedro. Porque algunos seminarios del mundo enseñan que son elefantes o hipopótamos. Pero la cola de un elefante no califica. No es como un cedro. Que es un cedro del Líbano. De los originales quedan muy pocos ahora. Acá es la cola de un elefante, de un hipopótamo. Pero vamos a hacer la prueba. Okay? Acá tenemos la cola de un dinosaurio. La cola, digamos. ¿Elefante? No. ¿Hipopótamo? Tampoco. ¿Dinosaurio? Mucho mejor, ¿no? Ok. ¿Cuáles son las pruebas que confirman que el hombre y los dinosaurios vivieron juntos? Hay varios. Por ejemplo, ustedes han visto ya algunos. Durante la Segunda Guerra Mundial, un comerciante mexicano descubrió objetos de cerámica medio sepultados en el suelo. Eventualmente, más de 30,000 estatuitas de arcilla fueron encontradas. Y tienen la mayoría formas de dinosaurios conocidos. Pregunta, ¿cómo es posible que una persona elabora un dibujo o una estatuita de un animal del cual no tiene conocimientos? Esos no son animales ficticios, animales que existieron. Cientos de figuras de dinosaurios fueron identificadas científicamente y representan muchas especies de dinosaurios conocidas y otras cuya identificación queda pendiente. Ahí están. Iguanodonte.
Salmo 91:13. Sobre el león y la víbora pisarás, herirás al cachorro del león y al dragón. Hay varios sitios en la Biblia donde menciona la palabra dragón. A menudo representa a Satanás, pero no siempre. En algunos casos, como acá, obviamente es un animal. Dragones antiguos, dinosaurios en la historia. San Jorge el dragón, estatuto en Estocolmo, en Suecia, bien conocido. ¿De dónde han sacado esto? ¿Solamente para hacer una pintura, algo así? ¿O es historia real? Dragón chino en el Museo Canadiense para Niños. La bandera de Gales también tiene un dragón. Y las banderas son cosas serias. No ponen cosas que no han existido. Los aborígenes australianos han hecho dibujos que se parecen a algunos dinosaurios conocidos. Caso un plesiosario. Vemos en su canal digestivo, ahí adentro, uno de los suyos, que fue comido por este plesiosario. Están organizándolos para matarlo. Entonces, y hay también otros. Presentación del artista de Bunyip, de los aborígenes. Dice ahí que según fue descrito por aborígenes en el área de los lagos, en el sur de Australia, dice esto en el periódico, en julio del año 1845. Cuando los colonistas fueron a Australia en el siglo XVIII, había algunos dinosaurios todavía viviendo ahí. Eso se parece a este dinosaurio acá, el picudo, dinosaurio picudo. En las cuevas también, pinturas de dinosaurios, otros, un montón de animales, pterodáctiles, reptiles voladores. En Isaías 36 hay también mención de un serpiente volante. Ok, otra vez, ¿cómo es posible dibujar un animal del cual usted no tiene conocimientos? Y esos no son animales ficticios, son animales que existían. Acá tenemos el original, en la parte de acá, imagen realzada y ampliada. Igual. Uno más. Hay varios de estos. El dragón de Komodo alcanza hasta 6 a 7 metros. Feroces. Dinosaurios que han sobrevivido. Los cocodrilos de Australia, los caimanes de América, son grandes también. ¿Cuán grande? Muy grande. ¿Quiere la escala? Cocodrilo más grande jamás visto. Miren esto. Dinosaurios que han sobrevivido. Cocodrilo más grande jamás visto. Acá tenemos también un dinosaurio, esqueleto en un museo. En los últimos años, en los años 90, hace 20 años un poco más, comenzaron a hallar en varios sitios, mayormente en la parte septentrional o la parte norteña de los Estados Unidos, restos de dinosaurios, fósiles no fosilizados de dinosaurios. No fosilizados. No pueden tener millones de años. Eso indica que algunos dinosaurios sobrevivieron hasta los últimos siglos y en algunos de ellos tejido todavía. Pueden hallar esto, las imágenes en la página web, entrando a la búsqueda de Google, tejido fresco de dinosaurios, y hay varios sitios web que tratan de contradecir las evidencias, etc. Pero el equipo de la Universidad de Montana en Estados Unidos han hecho su obra meticulosamente. Y no hay duda que son de dinosaurios. Las pruebas indican que este ADN no pertenece a otro animal, etc. O de su tejido, etc.
Ahí es la señora que está encargada del equipo. En un hueso, un vaso sanguíneo, lo que parece son glóbulos rojos. Eso no dura mucho tiempo. Pero bajo condiciones excepcionales de preservación, quizás 1, 2 o 3 siglos, etc., pero millones de años, de ninguna manera. Pero hay testigos oculares en Egipto, en Suecia, de reptiles voladores hasta el siglo XVII, etc. Hay pruebas, sí, evidencias de que los hombres y los dinosaurios cohabitaron la Tierra. ¿Qué les pasó a los dinosaurios? Bueno, miles de especies de animales se han extinto en los últimos siglos, mayormente por la acción de los hombres. Pero hay otros factores también, cambios ecológicos, etc., causan la extinción de los animales. Especies de pájaros, etc., especulan sobre un meteoro que en realidad chocó con la Tierra, pero ¿por qué los dinosaurios y no los demás reptiles? Es la pregunta. Entonces no acepto yo personalmente esta filosofía. En realidad se ahogaron durante el diluvio. Enterrado en los sedimentos. Ahora, con la erosión, a veces cuando construimos una nueva carretera, cortamos por una colina, descubrimos más cosas, etc. Poco a poco estamos encontrando fósiles de animales que existían en el pasado. Los que sobrevivieron al diluvio, bueno, poco a poco, por la acción de los hombres, quizás cambios ecológicos se han extinguido. Pero solamente algunos en los últimos siglos. Yo creo que todavía hay unos cuantos en quizás la parte selvática de Australia o Nueva Guinea, Amazonas, la parte tropical de África, unos cuantos todavía, pero sí hay muy pocos. Muy bien. Un valor del diluvio de Noé es que Jesús lo compara a su segunda venida, como en los días de Noé. Aunque los hombres estaban bebiendo, comiendo, casándose, dando en casamiento, hasta el día en que vino el diluvio y los destruyó a algunos. Todos. ¿Ok? Había solamente una puerta para salvar a los hombres en los días de Noé. Una sola puerta de salvación. Hoy en día también igual. Muchos nos dicen que hay varios caminos a Dios. Yo estoy tomando este camino, usted este camino, yo otro camino. Un solo camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Okay, eso es la aplicación más valiosa del diluvio. Okay, Dios ofreció salvación a todos los antediluvianos. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hará pastos. Juan 10:9. Muy bien. Okay.